ciertas patologías o grupos de patología o condiciones como las vamos a ir revisando. Pero antes de eso, felicitarlos por sus casos clínicos. ¿Ya? Todos tienen ya la evaluación. Hay quizás a lo mejor algunas dudas, consultas, no tengan problema en que yo tengo la rúbrica, si la quieren revisar. Quizás no hoy día porque justo tengo que recuperar un laboratorio después, pero en los horarios de atención no hay problema. Pero quiero felicitarlos porque ha sido una generación que ha sido bastante buena. En algunos otros ya las pueden ir reconociendo, algunos términos clínicos que sean más fáciles, por ejemplo, términos de la hipotrofia, lo que es una hipertonía, etc. ¿Sí? Entonces vamos a poder conversar un poquito más fluido. Pero antes de eso quisiera mostrarles algo que tiene que ver con la evaluación de hoy o el trabajo de hoy. No sé si se va a ver muy bien, pero funciona. Tiene 88 años y aquí está el 4 de junio bailando en la boda de su nieta, pero una semana más tarde sufrió un ictus que le impidió levantarse del sofá. Pero lejos de quedarnos sentados lamentándonos que si ya es muy mayor, chorrada, esa, empezamos a trabajar para recuperar la movilidad y la fuerza. Al principio todos los ejercicios que hacíamos eran sentados en el sofá porque no podía levantarse y siempre con comas, intentando que recuperase un poco la fuerza. Una vez que se pudo levantar del sofá, lo que intentamos fue reproducir los mismos gestos que tenía en su vida cotidiana, porque el mayor miedo que teníamos era que no pudiese subir las escaleras. Aquí lo que estáis viendo ya son sus primeros pasos andando, al principio con mucho miedo, pero mirad su evolución, mirad cómo ha conseguido andar, normal y corriente como lo hacía antes. Y ahora se nos venía el gran reto, que lograse subir la escalera solo, porque yo venía primero y sin ascensor. Y como es lógico, los primeros pasos en la escalera pues costaron un poquito. Al principio se apoyaba en mí, luego también tenía que hacer esfuerzo con la escalera, pero poco a poco él veía que podía y empezaba a ganar confianza. Y este es mi abuelo. Bien. ¿Alguno tiene algún caso parecido o alguien que conozca que haya tenido alguna alteración en donde casi de un día para otro el usuario pierde movilidad, pierde su capacidad de tener esta habilidad de ser independiente? Si no, los van a ver, va a ser pan de cada día cuando esté trabajando con y para los usuarios, en donde abuelitos, personas jóvenes inclusive van a sufrir algún daño. Y es por eso que la clase de hoy día tiene que ver con el profe Pesado. Nos vamos a enfocar en este par de síndromes, ¿okay? Porque yo creo que ustedes conocen lo que es un síndrome como palabra. ¿Han escuchado? Yo creo que más de algún síndrome por ahí. Pero el síndrome como concepto para uno que es profesional de la salud te dice mucho ya solamente al entender esa pequeña palabra. ¿Qué sería un síndrome, estimados colegas? Es un conjunto de signos y síntomas. ¿Qué diferencia entre un signo y un síntoma? Un signo tiene que ser palabras como para que todos nos podamos ir ya almacenando esa información. El signo lo puedes medir o te lo refiere el paciente. El signo se puede medir con algo, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, si tiene una arritmia, etc. Son datos que uno puede verificar a través de una evaluación. El síntoma, entonces, es lo que se refiere el usuario. ¿Qué síntomas conocen ustedes? Dolor de cabeza podría ser uno. La apnea, la falta de aire cuando empezamos a tener acá frecuencia cardíaca. Entonces, cuando ustedes escuchen ahora la palabra síndrome, ya sea cualquiera sea el contexto, en este caso vamos a tener un conjunto de signos y síntomas que van a ser signos que yo voy a medir y síntomas que el paciente me va a referir en relación a ciertos cuadros, a ciertas patologías. En este caso, síndrome piramidal y extrapiramidal. Esas dos palabras, piramidal y extrapiramidal, ¿a qué se les viene a la mente? Piramidal. ¿Alguno se acuerda de las vías? ¿Había alguna vía que tenga que ver con el término piramidal? Sí. Entonces vamos nosotros a tener acá usuarios
vías que eran en este caso, antiguamente eran vías motoras más primitivas, como la rumbo espinal, etcétera, y todas las de las vías extrapiramidales. Entonces aquí vamos a tener dos conjuntos de manifestaciones clínicas totalmente diferentes, pero aún el factor común es muy invalidante. El que vimos recién es un síndrome piramidal provocado por un ACV, este usuario de un accidente vascular encefálico, o ictus, como se conoce en Europa. Ya el término ictus y stroke es lo que más se está usando. Ya no se habla mucho de ACV o AVE como se hablaba antiguamente, porque se prestaba para otras interpretaciones, pero acá el síndrome piramidal va a ser una manifestación y puede ser producido por cualquier tipo de alteración a nivel central. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Como ustedes saben, tenemos una corteza motora. Esa corteza motora va a ser la que se activa cuando usted quiere hacer algún movimiento. Esta vía que iba desde la corteza hacia la médula espinal y iba a los músculos y ejecutaba los movimientos voluntarios, ustedes la conocen como vía piramidal, o también, yo creo que la recordarán un poquito mejor como vía córtico-espinal. ¿Sí? La vía córtico-espinal va a ser la vía en que usted va a tener acá toda la programación motora, y esa programación manda la señal para que usted, a nivel de la demostración acá a nivel piramidal, pueda ejecutar todos los movimientos voluntarios como ahora, escribir, etc. Ya hay un montón de movimientos que podemos describir, pero ¿cuál es la complicación de este síndrome piramidal? Es que esta vía no funciona. Esta vía está alterada, esta vía está dañada por alguna complicación, sobre todo en la primera parte que se denomina esta primera muerte de dolor. ¿Sí? Por tanto, es una lesión de la vía piramidal. Y los que quieran recordar la vía orbital, porque a veces se olvidamos cuando hablamos de piramidal, es la vía córtico-espinal en alguna parte de su recorrido, excepto acá, cuando ya sale de la médula como nervio. Eso ya se llamaría otro tipo de patología. Eso es otro tipo de nomenclatura. Por lo tanto, tenemos una vía que sí o sí es importante, y al ser tan importante y tan precisa su movimiento, cualquier daño afecta muchísimo al paciente. ¿Qué signos vamos a encontrar en este síndrome de la vía piramidal? El primero, una espasticidad. ¿Ya? Esta espasticidad yo creo que más de alguno puede observarla cuando ve al paciente. Y esta afección al segmento que está alterado se va a ver sobre todo acá en la actitud motora del paciente. Esta posición del codo, la muñeca y la mano, ¿son naturales? Casi siempre nosotros buscamos la extensión, que la mano está abierta para sujetar algún objeto, el codo no lo tenemos mucho en flexión, los dedos a veces están en flexión. Pero yo creo que esto viene a darnos cuenta de una posición, por ejemplo, cuando ustedes duermen, lo hemos dicho, parece, que nadie duerme en extensión completa, así como extendido, con la mano abierta, la mano supinada, sobre todo ahora en esta época que entre comillas hace frío, pero estoy esperando que llueva. ¿En qué posición ustedes se acurrucan? Cuando se acuestan así, les da un poquito frío, ustedes duermen así en el extensor, ¿cómo voy a dormir? Está así como el portero. Uno tiene esa posición fetal a la flexión, porque ahí uno mide un poquito esta vía, que es la vía del movimiento voluntario, y uno empieza a regir otra, la segunda vía, que conoce más flexión que extensión. Por lo tanto, los usuarios cuando tienen alguna flexión piramidal, la actitud, ya sea de su extremidad superior y su extremidad inferior, tiende a cambiar. La posición ya no es la natural. Empezamos a tener una actitud en la extremidad superior de un patrón flexor, que observamos en una mitad del cuerpo habitualmente, y en la extremidad inferior un patrón extensor. Esto de inmediato te va a decir, a lo mejor, posiblemente, no podemos ir ya con un síndrome piramidal. Esta posición, esta actitud, ya sea del codo en flexión, la muñeca en flexión y pronación, y los dedos cerrados o bloqueando el pulgar inclusive, es característico de un daño en la vía córtico-espinal. Vamos a abrir la puerta, si no vamos a ver. Tienen un paciente que está con la mano, por ejemplo, derecha y él es diestro. ¿A qué va a afectar? Tenemos este patrón. A todo lo que es movilidad en su extremidad dominante, entonces va a tener que ocupar el lado izquierdo. Y empezamos a tener compensación. La extremidad inferior lo mismo. Si yo tengo una extremidad inferior que va a estar bloqueada sin extensión, en una rotación interna que es peor todavía, puede tener afectada qué cosa en lo clásico, la mano. Y ahí vamos a ver muchas compensaciones en este tipo de usuario. ¿Por qué es un signo? Porque esta postura se debe a una hipertonía. Esta hipertonía puede afectar distintos segmentos, puede ser uno, que es bastante complicado, o casi no se ha visto demasiado, en mi experiencia. Pero el que más se ve es cuando hay un compromiso de un hemicuerpo. ¿Okay?
Ya después, cuando el daño es mucho mayor, tenemos un compromiso del extremo completo. Pero esta hipertonía, o tono más alto, tiene una característica, es una espasticidad. A los que vayan recordando, la espasticidad es una hipertonía, pero que tenía una característica. ¿Cuál era esa característica? El brazo va a ser siempre así que eso. Algunos va a ser muy alta la espasticidad, un H4 para los que han visto ya la escala de espasticidad. Pero la espasticidad en sí o alta hipertonía va a tener una característica que es este signo de la navaja. Vamos a tener tensión y después en algún momento se libera. A excepción de una espasticidad que sea muy crítica, que tengamos la extremidad en esta posición. Así que, por eso hablamos de un signo, que lo podemos medir nosotros. Obviamente la marcha va a estar alterada dependiendo también de la magnitud del daño y podemos encontrar parálisis o paresia. ¿Cuál es la diferencia entre una parálisis y una paresia? Hay una gran diferencia. No es lo mismo decir el paciente pléjico que el paciente parélico. Podría ser, pero las dos afectan a los segmentos a veces de igual manera, pero vamos a tener una gran diferencia. Acá ya estamos hablando de los signos. Dijimos que estaba la postura. Esto era debido a la hipertonía. Pero esto es espástica. Esta hipertonía espástica se caracteriza por tener el signo de la navaja. ¿Por qué lo dejo escrito acá? Para que después para no se me vayan a confundir. Porque hay otro tipo de hipertonía, que es la hipertonía de tipo rígido. Tendremos una y la otra es la de tipo rígido. Y ahí vamos a tener signos no de navaja, sino que se puede encontrar en tubos de plomo o de rueda dentada. Entonces tenemos ahí una hipertonía de tipo rígida y una hipertonía de tipo espástica. Y en el caso de la vía piramidal, nos vamos por este lado. Por tanto, el paciente va a tener tono, pero va a tener el tono muy alto, no va a poder regular y se va a manifestar topográficamente, ya sea en algún segmento. Pero esto es lo que me interesa, que hoy día se vayan ya claros cuál es la diferencia entre una plegia o parálisis total y una paresia. Ambas es lo que se denomina la fuerza. La fuerza también es un signo. ¿Por qué se puede medir la fuerza? Sí. ¿Cómo usted mide la fuerza? Tiene dos maneras. Una, dejémosla indirecta y otra más directa, para no decir una más humilde que la otra. Si usted tiene todos los recursos habidos por haber, va a poder usar un dinamómetro. Eso sí, usted va a poder dar un dato preciso. Pero si usted no tiene dinamómetro y usted solamente tiene su cerebrito y todos los estudios, ¿qué escala podemos aplicar para la fuerza? La escala de Daniels. Que vieron en su caso, tienen afección a la fuerza, sabemos que tenemos la escala de Daniels o la escala de la MRC, que también es importante. Cuando usted hable con un paciente o algún neurólogo que le diga, ¿sabes qué? Este paciente después de un traumatismo encefalocraniano, después de tener alguna infección o una hipoxemia, o después de haber tenido una ACV como el caso que vimos al inicio, él le va a decir, el neurólogo dice, este paciente tiene una paresia, este paciente tiene el otro, es lo mismo pero tiene una plegia. La gran diferencia va a ser en el nivel de fuerza que tiene. Cuando hablamos de paresia, es una disminución en la fuerza. Y cuando hablamos de parálisis o plegia, es ausencia de fuerza. O sea, si empezamos a tener hacer puntos más críticos, la plegia es ausencia de fuerza, no hay fuerza. Y la disminución de la fuerza sería una paresia. Con ese. Porque con C parecía, y esa es otra palabra para que cuando te hagan informes, aunque no lo crean, cuando uno va y ve el informe del paciente, cuando empiezan a tener esa parecía con C,
uno entiende, pero se te activa el codo. Yo soy súper fijo, los que tuvieron que exponer, se dieron cuenta en algunos, yo me expliqué palabras que eran así como que el profe no se da cuenta que me ha faltado una manchita. Y se dio. Pero un tema personal. Y eso me ha permitido también empezar a poner atención en los informes que me entrego. Ahora, esta paresia o plegia, y ya sabemos la diferencia, y ojalá que de aquí no se nos olvide jamás, se puede manifestar como vemos acá, topográficamente. Una monoparesia o una monoplegia es cuando afecta una extremidad. Una paraplegia o una diplegia o una diparesia, porque podemos encontrar las dos, afecta más las extremidades inferiores. Puede ser di o para. Por eso encontramos el término más clásico que a veces hablamos mucho de paciente parapléjico, es que no tiene movilidad en la extremidad inferior. Pero un paciente paraparético tiene debilidad en la extremidad inferior. Y es distinto. Porque obviamente cuando tú recibes y te dicen, no sé, algún colega o algún profesional de la salud externa, no, este paciente es parapléjico. Y uno lo recibe, sabiendo el contexto de una paraplegia, y después el niño viene, o el joven o el adulto, y se baja la silla de ruedas. Da un par de pasitos y se uno queda. Pero si me dijiste que es parapléjico, que no tiene mucha fuerza, ya, esa es otra cosa. Es una terminología distinta. La hemiplegia o la hemiparesia es la más clásica, ¿ya? Que es la flexión a nivel cerebral. Por ejemplo, estamos viendo un síndrome de piramidal, se afectó a nivel del lóbulo derecho. Las manifestaciones como esto cruza van a ser más en el lado izquierdo. Y viceversa. Y ya la tetraparesia o la tetraplegia se va a observar ya un compromiso de las cuatro extremidades. ¿Hay variantes? Sí hay variantes, pero estas son las clásicas. Esta quizás es la menos directamente que he visto, ya porque casi siempre las alteraciones en la extremidad superior son por los nervios, más que por el sistema nervioso central, lo que yo he tratado. Pero no quiere decir que no exista. ¿Sí? Y tenemos también todas estas manifestaciones clínicas, y hay algunos usuarios que tienen, no sé, es una diplegia espástica o una diparesia espástica, que es otra terminología, que dice que hay afección de las cuatro, pero, o hemiparesia doble, que afecta más arriba que abajo. Hay unas variantes, pero partamos con esto. Entonces, cuando usted ahora, spoiler, en el caso clínico que le pueda aparecer, dice paciente con hemiparesia, ya voy a saber qué es lo que es. Si les coloco paciente con una paraplegia, ya saben también la diferencia entre una paresia y una plegia, solamente al escuchar y le hablar. ¿Qué otro signo vamos a encontrar? Hipotrofia. ¿Por qué aparece la hipotrofia? ¿O qué es lo que era el trofismo? Como concepto. Sé que a algunos les tocó lenguaje y otra área, como hay que empezar a leer. El trofismo es otra característica del músculo que tiene que ver con la nutrición muscular. Si el segmento está en esta posición, porque hay una hipertonía, ya sabemos que está en esta posición clásica, sobre todo en la de ellos, si no se mueve, si algo no lo ocupa usted, ¿qué hace el cuerpo? Lo atrofia y desaparece. ¿Ya? Es como la lógica que nosotros buscamos. En este caso, el paciente, aunque tenga un tono alto, no asuman que al tener una hipertonía va a tener fuerza. Eso es reflejo, el músculo está atrapado en ese tono alto. ¿Sí? Muchos confunden que el paciente tiene hipertonía, tiene fuerza. No necesariamente. ¿Sí? Recuerden que lo que vimos en biomecánica, uno en la parte de los tejidos, por lo que han visto también, un músculo que está demasiado corto no es fuerte. Un músculo que está demasiado estirado tampoco es fuerte. Y esta espasticidad o esta hipertonía genera que el paciente puede tener el tono alto, o sea, está activamente contraído, pero no tiene fuerza. Son muy débiles. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es trabajar este hipotrofia que se generó por el no uso, ¿ya? Para después poder tener algún proceso de rehabilitación. El orden, las técnicas, chicos, no se asusten, pero eso lo vamos a empezar a ver ya en otros ciclos. Primero entendamos cuáles son las características clínicas de los usuarios y después vamos a saber cómo tratar cada una. La hipertonía ya les dije, espasticidad signo de la baja, y aquí usted va a poder empezar a utilizar la escala de ASO. ¿Sí? En la hipotrofia, ¿cómo yo mido el trofismo de un músculo? ¿Cómo puede usted saber si el músculo tiene o no tiene la nutrición necesaria para poder estar dentro del estándar? El paciente es delgadito, está hipotrófico, no, si toda la familia es delgadita. Como yo considero lo normal en el trofismo. Si todos los pacientes son así, grandotes, físico-culturistas, kinesiólogos, formación, todos grandotes. Digo, el trofismo de él es alto, ¿no? Que toda la familia quizás se mide con una cinta, la circunferencia casi siempre de la musculatura. Y ahí uno va sacando distintos aspectos, informaciones, etc. ¿Okay? Pero casi siempre el trofismo se compara un cuerpo con el otro. El lado sano con el lado parético. O si estamos viendo extremidad superior e inferior, por ejemplo, si tiene afección solo en la extremidad inferior, se va a ver una diferencia
entre el trofismo muscular extremidad superior y extremidad inferior. Yo creo que más de alguno ha visto pacientes o usuarios en sillas de ruedas que sus extremidades inferiores son bastante delgaditas o son más pequeñas de lo normal. No es que su patología haya generado eso, sino que al no tener movimiento y no generar compresión o tensión en los huesos, no crecen. Crecieron lo que tenían que crecer genéticamente, pero nada más. ¿Sí? Y así vamos a poder correr un montón de gente. Otro signo es la hiperreflexia. Este cuerpo humano que es una máquina tan perfecta como dirían algunos fisiólogos, tiene sus momentos también. Si ustedes son, por ejemplo, el jefe de todo un sistema y ven que un lado no trabaja, ¿qué hacen ustedes? No pueden despedir a los que están ahí por el sindicato. ¿Qué es lo que hace usted como jefe? Justo esta área está más o menos débil, no trabaja como las demás. ¿Qué hacen? Insisto, no los pueden despedir porque están ahí, son sindicalizados. Ya, los motiva. ¿Y cómo mandamos ese reto, esa motivación? No les digo nada, les mando un mensaje oculto. Si tengo recursos también porque veo que la vía en algunas partes funciona bien, mando más señales, mando más quizás información. Ese es el reto, puede ser también un buen ejemplo. Trato de que ese sistema se active de alguna forma. ¿Y cómo lo hace? A través de un aumento en la actividad de los impulsos nerviosos. Al aumentar tanto porque no hay respuesta, va a aparecer este reflejo exacerbado en los pacientes con, en este caso, síndrome piramidal. Uno los toca y exacerba. Los que les tocó o los que van a empezar a estudiar sería un 6 del 3 o 4. ¿Ya? Los que quizás les tocó a ellos, si no, cuando revisen cuando vimos reflejos, en la escala de 6 del 2 es normal, 3 y 4 es una hiperreflexia. El 4 es cuando presenta clonos, que es una vibración al final del movimiento. Por tanto, tenemos que evaluar al paciente que hacer toda esa evaluación, que vimos tantos parámetros de semiología en la parte neuro sobre todo, por este tipo de vocabulario, o sea, de todo tipo de patología que vamos a tener que estar seguros de lo que estamos tratando. Y esta hiperreflexia viene acompañada de reflejos que son primitivos o reflejos que no deberían estar. ¿Ya? Existen reflejos como los reflejos teotendinosos que cuando usted le pega a alguien, hay una respuesta. ¿Ya? Pero esos son los ROT, los conocidos ROT. Pero están los reflejos primitivos o los reflejos arcaicos. Por ejemplo, cuando usted es un bebé y le toca la palma de la mano, ¿qué es lo que hace el bebé? La cierra. Usted en este momento le toca la palma de la mano, ¿la cierra? No. Depende. Si te colocan una mano encima, ya no va a cerrar la mano. Pero usted eligió hacer eso. Pero si es su amigo, usted no le va a cerrar la mano. Usted tiene la capacidad de hacer esto voluntario. En cambio, los bebés, estos reflejos. Cualquier persona que le ponga el dedo va a cerrar. Si usted hace este movimiento, por ejemplo, le voy a avisar. Un sonido fuerte, ¿qué tiende a hacer uno? A reaccionar. Los bebés, si yo hago esto, tienen un cierre palpebral. Que yo creo que hasta ahora hay algunos que están así con ese reflejo activo. Me imaginaba uno más de supervivencia. Pero existe uno clásico, que si está presente, hay que tener cuidado, que es el famoso signo de Babinski. Yo creo que lo han escuchado. Este signo de Babinski nos permite saber si la información que está a nivel de un reflejo a nivel del pie, que es bastante importante, si está maduro o no. Este debiese madurar alrededor de los 2 años, aprox. ¿Sí? Y lo normal, una respuesta normal, la palabra normal es bastante amplia, es que si ustedes le hacen un estímulo desde la planta del pie hacia adelante y hacen una curva, pero por la parte lateral, ustedes de manera refleja deberían flexionar los dedos. Eso es la maduración a nivel del sistema nervioso. Una respuesta normal de un adulto, de un joven, sobre los 2 años. De los 0 a los 2 años es normal que el Babinski, si yo lo aplico, los niños abran el dedo, extiendan el ortejo mayor, pero no, si el dedo guatón, porque estamos en ese tiempo ya. El ortejo mayor se extiende y los dedos abren en abanico. Es normal de 0 a 2. Pero si ustedes lo aplicamos, me encantaría, lo vamos a ver más adelante, le aplicamos el Babinski y si algunos compañeros extienden los dedos, hay una inmadurez en su sistema nervioso. ¿Okay? No debería estar porque un Babinski positivo en una persona adulta, si está presente no podría ni caminar, porque daría el apoyo y reflejamente tendríamos una posición ahí que no va al cuerpo a controlar. Por lo tanto, si aparece este signo de Babinski en un adulto sobre los 2 años o en un niño sobre los 2 años, es una respuesta complicada, por así decirlo. ¿Ya? Es una manifestación, pero puntual, de un síndrome piramidal. Cuidado, si buscan síndrome piramidal en internet, les puede salir el síndrome del piriforme, que es el músculo que está acá.
separen, no tiene nada que ver acá con que está en el glúteo con una manifestación neurológica, por si acaso. ¿Sí? Ahora, imagínense que ustedes tienen acá a un bebé que justo acá en la planta del pie o a un adulto tienen alguna lesión, porque pueden aparecer lesiones por úlcera, etc. ¿Qué puedo hacer? Yo tengo que evaluar Babinski, aparecen estos sucedáneos del Babinski, que son Babinskis entre comillas, que son alternativos que yo puedo confirmar en Babinski o lo puedo descartar. En este caso vamos a tener el signo de Shadows, Oppenheim, Schaffer, entre otros más. Si no me equivoco, como casi 15. No vamos a quedar con los clásicos porque si no vamos a terminar nunca. Bean, Gordon, Strange, pero casi siempre, si yo pico el Babinski y quiero confirmar, hago con el de Shadow, Schaffer, Oppenheim, que son quizás los más clásicos. ¿Cuál es la diferencia? Es la misma respuesta. Si el pequeño tiene alguna alteración en el síndrome o tiene una alteración piramidal, siempre va a haber un abanico, no tengo un abanico. La diferencia es que acá el de Babinski es el estímulo en la planta del pie, por la parte lateral. El de Shadow es el estímulo en el pie, pero por el borde lateral. Se fijan acá cerca del quinto metatarsial. El de Oppenheim se trabaja a nivel de la tuberosidad tibial, se hace un estímulo a nivel descendente de la tuberosidad tibial. Y en el caso de Schaffer se aprieta el tendón de la musculatura flexora plantar. Si se fijan, a veces no son localizados abajo. Tiene usted un abanico, y acá hay mucho más. El de Gordon también se genera una presión acá en el nivel del gemelo, etc. Para poder confirmar esto, ¿por qué es tan relevante? Porque un Babinski positivo es un síndrome piramidal puro. Si ustedes tienen algún familiar quizás con una CB o secuelado con una CB, que todavía quizás no tiene mucha movilidad, hagan esta prueba y lo más seguro es que salen positivos. Porque es muy difícil quizás regularlo al principio, pero es manifestación de que hubo un daño a nivel del sistema nervioso piramidal o de la vía corticospinal. Hasta ahí, ¿vamos bien? Se va entendiendo más que nada lo que se va a enfrentar en el mundo real, el paciente de carne y hueso y no en papel. Esa es la diferencia quizás que quiero que ustedes se preparen previo a poder ir a un centro clínico. Por eso no se asusten si en algunos de los ramos yo los llevo a otros lugares, atienden sus primeros usuarios, casi siempre conmigo primero, antes de ir a práctica. Porque ¿qué pasaba antes? Era tan teórico esto, que uno decía, ah, sí, Babinski. Íbamos a ver un Babinski allá en clase. Entonces ahora es mejor prepararse previo y así las prácticas van con mucho más tranquilidad. ¿Ya? En resumen, un síndrome piramidal va a tener todo eso lo que usted ve, signos positivos y signos negativos. ¿En qué sentido? Si van a estar presentes o no. No hay fuerza muchas veces, ¿ya? Pero esto es cuando hay signos clínicos, podemos tener la reflexia superficial o a nivel de los reflejos que son más que nada a nivel de la parte mucosa o cutáneo mucosa, por ejemplo el reflejo de inguinal, el reflejo del ombligo, esos son otros ejemplos. Pérdida de la destreza, obviamente porque no tengo musculatura y no tengo coordinación, y por consecuencia una disminución del trofismo, que puede ser un hipotrofismo a una atrofia cuando ya se pierde. Signos positivos, o sea, ¿qué voy a encontrar? Espasticidad, hiperreflexia, que hemos dicho ya por qué se produce. Clonus, que tiene que ver con esta intermitencia en que el músculo está súper excitado, está con tanta información refleja, que no sabe si relajarse o empezar a contraerse. Empiezan estas manifestaciones que parecen como si fuera una especie de tic. Ya que como alguno apoya el pie y empieza, ya no tienen un clonus. Pero bueno, si profe, tengo un daño piramidal, no es un tic, eso es algo ya aparte. Es que el paciente, yo le hago por ejemplo una percusión en el tendón de Aquiles, se ve la contracción porque hay una hiperreflexia y el movimiento accesorio se ve este temblor. Y el signo de Babinski que ustedes conocen hoy día y que después nos digan al profe, porque me llegaron ahí, los tengo para el cuarto, los tengo aquí. No es que nunca me pasaron Babinski, les pasé uno y como 20 variantes más. Entonces, eso es necesario para que usted lo pueda ver. ¿Dónde o qué pacientes los van a encontrar casi siempre? Niños con parálisis cerebral. Ese es un daño a nivel de la motoneurona superior o en el síndrome piramidal. Pacientes con accidentes cerebrovasculares. ¿Sí? Pacientes algunas veces con manifestaciones de esclerosis o algún daño central. Hay muchas patologías o diagnósticos médicos que van a arrojar un síndrome piramidal. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Existe otro síndrome, que es el opuesto ahora al síndrome piramidal, que es el síndrome extrapiramidal. Este síndrome extrapiramidal, las manifestaciones no quieren decir que sean las contrarias a la anterior, sino que van a tener manifestaciones motoras diferentes. ¿Sí? Es porque la vía motora es diferente.
Si el síndrome piramidal era la vía córtico-espinal, esta es la que vemos acá, la anterior y la lateral, iban por adelante, descruzaban y llegaba casi el 90% de la información cruza y el otro 10% baja directamente, sobre todo por la córtico-espinal lateral. La vía que vamos a nosotros empezar a observar tiene que ver con la vía motora que era más primitiva. Una vía motora que era un grupo de vías musculares que ustedes, que ojalá lo hayan revisado. De aquí vamos a ver la retícula espinal, la rubro espinal o del núcleo rojo, etc. Era el otro grupo de vías descendentes motoras. Aunque no lo crean, este sistema sigue funcionando en ustedes. No quiere decir que si este está activo, este se apague. No, es un suplemento, van complementando. Pero ¿cuál es el gran problema? Cuando tenemos un daño acá, este empieza a manifestarse también con mayor énfasis, por eso aparecen todas estas alteraciones en el paciente. Pero cuando este no está, el primero pierde cierto control también. O sea, tiene que estar los dos activos. Obviamente más protagonista este que nos ocupamos porque este es la vía motora principal, la voluntaria, la que me permite hacer todos los movimientos que yo quiero hacer. Pero la de acá está más que nada, no tanto a nivel cortical, si se fijan está a nivel mesencefálico hacia abajo. Vamos a tener una pérdida de los controles del movimiento. Esa es la relación que vamos a hacer entre todos. Por lo tanto, los núcleos basales o los ganglios basales, que yo creo que ustedes ojalá los vayan recordando, que eran algunos bastante importantes, como por ejemplo el núcleo caudado, el núcleo reticular, el tálamo, el hipotálamo, el núcleo rojo, ese sobre todo que es hermoso. Todos esos núcleos, en algunas patologías se pueden ver afectados. Pero creo que se manifiestan, si ya tengo la otra vía, se manifiestan igual, si interrumpen la función del primero. Entonces muchas veces nosotros como quienes pensamos en esta solamente. No, yo voy a estimular la vía córtico-espinal porque es la principal. Y nos olvidamos que esta de acá sí complementa ciertos movimientos. ¿Sí? ¿Qué ocurre con el paciente que se daña a nivel de síndrome extrapiramidal? Vamos a tener movimientos que se van a perjudicar. Y si se fijan acá, hay alteración en el tono y los movimientos automáticos y asociados. ¿Qué movimiento automático tienen ustedes programados en su día a día? ¿O no, profe? Yo no automatizo nada. No respirar, ¿no? ¿Para respirar? Ciclo respiratorio. Ustedes no están. Diafragma, recto anterior del abdomen, costillas, ¿se parece? No, es un ciclo que usted aprendió a respirar cuando estaba pequeñito. Si tiene una buena respiración, usted respira nasal y no bucal. Todo eso usted lo aprendió, lo automatizó. Todo lo que automatiza el sistema nervioso es para ahorrar energía. Ustedes cuando van caminando, no se olvidan de la marcha, ¿o sí? De repente así como que se bloquean. Bueno, si pasamos por ahí atrás o por ahí al fondo antes, ahí se bloquean por otras cosas, por otras sustancias que caen de obligado. Pero ustedes no están caminando. ¿Qué pasa? Puede ser que algunos movimientos usted los tenga que repetir, por ejemplo andar en bicicleta y usted tiene un vacío ahí entre la primera vez que tuvo bicicleta y la segunda vez de un año, la segunda quizás le cuesta un poquito más, pero no quiere decir que perdió la habilidad. Es netamente movimientos que nosotros vamos a ejecutar día a día, por ejemplo la flexión de codo para coordinar todo este movimiento para llevar toda la boca. ¿Sí? Ustedes cuando comen, voy a cortar el bíceps, el supinador, los dedos para la cuchara y voy a comer. Si se imaginan estar haciendo eso cada vez que almuerzan, van a demorarse como 3 horas solo almorzando y van a terminar más agotados que previo al almuerzo. Usted ya lo tiene incorporado, incluso usted está tequiendo, inclusive está acá y come. Todo eso, si bien está trabajado con la vía piramidal, está orientado y está tratado de coordinarse con estas vías de acá, ¿sí? Como para que no las olvidemos. ¿Qué ocurre con los pacientes con el síndrome extrapiramidal? Aparece una actitud de un movimiento de flexión. Yo creo que si hay una imagen acá, lo vamos a ir declarando y a lo mejor se les viene a la mente una patología que es bastante común. Los usuarios acá no están mucho en extensión. El que trabaja mucho en la extensión es la vía corticoespinal, es la principal. Si ella está media obnubilada y la otra está sin tener un control, aparece una flexión del codo y de la extremidad. Empezamos a tener esta posición de casi cerrarlo. La marcha es una marcha festinante de pasos pequeños. Usted sabe que existe un signo de la marcha, lo vamos a ver con más detalle, pero usted no camina así. ¿Quiénes caminan así? Ya, tercera edad, persona mayor, quizás porque tenemos ahí quizás un desequilibrio o algo.
pero ustedes no van a ver que, ojalá que no es una persona de 30, 40 años caminando así. Si es que a lo mejor no tiene algún diagnóstico clínico. Empiezan los temblores. Temblor por reposo, que aquí fue, no sé quién fue la mala persona que pudo hasta graduar cuántos hertz tenía cada uno. Hay temblores. Y aquí vamos a detener un poquito. Los temblores, chicos, estos son naturales. Mientras más de alguno, usted ha pegado un tiritón ahí. ¿Por qué el cuerpo vibra? Vibra alto. ¿Cuál es la relación? Cuando el cerebro siente que se está apagando, siente que se está moviendo, entonces es una respuesta. Puede ser una buena opción. Yo creo que más de algunos se ha pegado esa siesta o esa dormida que apaga todo el sistema y usted está soñando que se está cayendo por algo. De repente como que se pega, no sé, una sacudida, va por ahí, ¿ya? Pero el temblor aparece fisiológicamente hablando cuando el cuerpo tiene frío. ¿Por qué lo hace? Para poder a través de las contracciones musculares generar un poquito más de temperatura. Pero eso es natural. Acá el temblor aparece de manera que yo voy a estar haciendo cualquier movimiento, o puede ser en reposo inclusive, y aparece un movimiento que es rítmico inclusive. ¿Qué enfermedad tiene? Parkinson. ¿Sí? El Parkinson es una expresión de una enfermedad de la vía extrapiramidal. Por lo tanto aparece este temblor, que puede ser más distal, más central. Ahí vamos a tener la corea, la letosis, distintos tipos de clasificaciones de movimiento. Pero en este caso nos vamos a dedicar solamente a que existen temblores. Después vamos a irnos hacia lo más medular, porque no es lo mismo un temblor parkinsoniano que un temblor de una corea, de una letosis. Yo creo que el más conocido es el síndrome de Tourette. También son movimientos voluntarios. Y aparece una hipertonía, pero diferente a la hipertonía anterior. Pero el síndrome extrapiramidal aparece la hipertonía de tipo rígida. O sea, esta de acá. Va a explotar. La diferencia de la hipertonía que estamos hablando del síndrome piramidal en la anterior era que el paciente debe tener una resistencia en la primera y después cede. Y ese es el signo famoso de la navaja. Yo creo que más de alguno ha visto cómo funciona una navaja. Si no, cómprese una. ¿Ya? Que necesito una navaja para el profe de anatomía o del profe de neuro. Tiene que ver con la resistencia que hay al principio. Esa resistencia es la hipertonía. Después el músculo cede. La diferencia con la rigidez es que la hipertonía es permanente. Y para poder mover el segmento pueden tener dos tipos de manifestaciones, o rueda dentada o tubo de plomo. La rueda dentada es cuando va cediendo, pero es una especie casi como si fuera una manija de un reloj, que es como el engrane. ¿Sí? Por lo tanto, uno cuando estira al paciente, porque estamos flexibilizando el tejido, uno siente que tiene una resistencia que va a ir siendo intermitente. Y después, en un tipo el otro tipo es que el tubo de plomo es casi como si estuviera haciendo palanca. No sé, al momento de hacer algún movimiento, usted siente la resistencia en todo el eje, pero en ningún momento se ve fácilmente. Lo puedo mover, sí, lo puedo mover, pero voy a tener esa resistencia que es constante, o el tubo de plomo. Si aparece eso, eso es una rigidez. Por eso, colegas, los que vieron la escala de Ashworth y cuando la vayan a ver ahora, el nivel 4, que es la hipertonía máxima, dice en la extremidad se encuentra en flexión o extensión, o rígida en flexión o extensión. Esa palabra rígida yo la sacaría, porque muchos que estudiamos esta en la parte anterior, y ustedes también, al escuchar rígida, pueden confundirlo con este tipo de hipertonía que es totalmente diferente. Entonces la extremidad más que nada se bloquea en flexión o extensiones para poder hacer esta diferencia. La espasticidad es totalmente distinta a la rigidez. Son cosas diferentes. La espasticidad es piramidal. La rigidez es extrapiramidal. Y los tratamientos varían un poco, son un poquito más diferentes. Todo lo que pasa en un síndrome extrapiramidal son hartas cosas. Por ejemplo, acá son movimientos normales que algunos quizás lo han tenido, tics. Yo creo que más de alguno tiene un tic. En el pie, en la mano. Pero aparecen y desaparecen y no alcanzan a hacer un daño extrapiramidal. No sé que tengo un tic permanente usted. Y casi siempre aparecen en los estrés. ¿Por qué creen que el tic aparece en momentos de estrés? El tono muscular suyo, cuando está estresado, se relaja el músculo. Está tenso. Pasa a tener una hipertonía, pero esa se llama hipertonía funcional. Usted tiene la hipertonía, tiene la capacidad de relajarlo si lo tiene, pero en el momento está tan tenso que le van a mover el segmento y usted está ahí. Cuando el compañero no se conectó, cuando tenía que entregar el trabajo y no llegó nunca y empieza el ojo ahí.
No tienen un síndrome extrapiramidal, sino que tienen una manifestación piramidal. En este caso, por ejemplo acá, la tetosis y la coria, los temblores son cosas distintas, pero se asocian a que son movimientos que son involuntarios. El temblor es más permanente, en este caso, en el Parkinson o síndromes extrapiramidales, pero son rítmicos, tienen movimientos que van a ser casi como hertz, que ya aparecen todas las bromas que no vamos a hacer ahora porque no corresponden, pero tenemos movimientos que se mantienen y cesan al reposo. La coria y la tetosis tienen que ver con la diferencia en la manifestación. La coria son movimientos desordenados, irregulares, donde el paciente va a tener movimientos casi espasmódicos, son bastante amplios, y la tetosis, que es la que sigue acá abajo, son movimientos como que el paciente estuviera retorciéndose, más serpenteantes. ¿Ya? No sé, no se han visto muchos casos, a lo mejor, pero me gustaría traer un video donde puedan ver la diferencia. Pero no es lo mismo el temblor, la coria y la tetosis, pero sí en común son movimientos voluntarios que se van a reflejar cuando hay un drama síndrome de la parte extrapiramidal. ¿Qué más les puedo decir de esta situación? Bueno, los temblores ceden. He tenido pacientes con temblores y Parkinson de 80, 70 y lamentablemente tuve un paciente que todavía está ahí dando la pelea, pero de 35 hacia arriba, o sea, un Parkinson que se denominaría juvenil. Y no van a creer lo difícil que es tratar a un paciente más joven con ese tipo de alteración porque él quiere controlar los temblores. Ha probado de todo, y cuando le digo de todo, ¿ya? Hasta ciertas diabetes con múltiples puntas. Me pidió a mí también que le dijera, oye, ¿funcionará? Dije, no sé, prueba tú, ya como hay una relación, tú me contás. Funciona, pero sí. No hay que andar ahí, el pobre ahí, el paciente, 80 años, no, tome, venga. Relaja un poquito, pero tiene consecuencias también, hay que hacer más estudios. El que quiera hacer la tesis de eso, bienvenido sea. Hipocinesia. Cuando hablamos de cinesia es movimiento. El prefijo hipo sería disminución del movimiento. Al tener una flexión el paciente en esta posición, al tener temblores, lo que tratan de hacer es, o el sistema que lo que hace es baja un poco la intensidad del movimiento. Y una de las características, por ejemplo, del Parkinson no es el temblor. La característica principal del Parkinson es la bradicinesia, o sea que hay un movimiento mucho más lento de lo normal. Por tanto, hay una reducción de todos los movimientos hasta inclusive la deglución. Si a los redes cuando hay salivación excesiva, por si acaso, como tal. Ahí está la bradicinesia, como tipo que a nosotros nos llama la atención, los pacientes se vuelven mucho más lentos de lo que hacían antes, hay una gran diferencia. Y puede haber seborrea, hipercrimia lagrimal, etcétera, que tienen que ver ya con manifestaciones indirectas, o en este caso no tan directas para nosotros como futuros kinesiólogos. Quizás estas tienen que ver más que nada con mayor o a nivel fisiológico, el lagrimeo excesivo y la piel un poquito más grasienta. Más manifestaciones clínicas. Por eso, colegas, hoy día, más que nada, presentarles esto. ¿Cuál es nuestra labor? Aprender a tratar esto también. ¿Sí? Entonces, en esta asignatura es bueno que la conozcan, porque después de la kinesiología adulto, cuando vemos esto ya lo vemos con tratamiento, con todo, pero es bueno que sepan más o menos cuáles son las manifestaciones clínicas. Les voy a mostrar un par de videos para que vean más que nada el impacto que tenemos nosotros en este tipo de patología, una especie de video motivacional. A ver si les gusta lo que se me viene también. Un momentito, son varios que vamos a ver. Este primero. ¿Más superior se da? Si no se ve, no. Para algo simple de hechos, no solamente para ver cosas raras. Irritación o afección de la vía ponticoespinal, o también llamada piramidal, que se va a manifestar clínicamente con una parálisis plástica. En este caso, vemos una hemiparesia del lado izquierdo del paciente con una irritación o afección de la vía ponticoespinal que nace del lado derecho. Clínicamente también vamos a tener la hiperreflexia, quiere decir los reflejos exaltados.
pero es acá. Que les gusta el tema de la neurorehabilitación, los invito a que puedan ver este tratamiento o este tipo de patología. Imagina despertar y no poder mover la mitad de tu cuerpo, donde a pesar de una cirugía, de tomar medicamentos, prácticamente hayas olvidado pararte, caminar, o siquiera tomar una cuchara para poderte llevar el alimento a la boca, motivo por el cual Isaní decidió viajar alrededor de 10 horas desde Querétaro hasta Real Solidarte en Guadalajara. Y es aquí donde entro yo. Dar el tratamiento de rehabilitación neurológica basado no en ocurrencias. Y es que, mientras que para cualquier persona moverse resulta fácil, el trabajo consiste en estar preparado con bases anatómicas de neurociencias y biomecánica para poder ayudar a hacer que lo fácil siga siendo posible. Imagina despertar y no poder mover la mitad de tu cuerpo. Bien, intenta levantarte otra vez. Lo que estamos haciendo. Porque quiero compartir mis 3 ejercicios favoritos Hola, para soy. Lo que estamos haciendo es servir como guías en los sentidos, cuyo objetivo principal no es más que el de aportar conocimiento para incrementar la actividad cerebral lo suficiente como para llamar la atención y de esta manera poder seguir instrucciones que podrán ser repetidas una y otra vez hasta lograr desarrollar memoria y aprendizaje. No va a ser fácil, además de que el camino es largo, pero es así como Isaí ha notado cambios en unas cuantas sesiones. creatividad. Lo que estamos haciendo No sé si se fijan, lo que están aprendiendo ahora tiene un trasfondo bastante mayor, que es que usted tenga las bases para poder entender cómo funcionamos, cómo nosotros vamos a movernos. Este ramo más que nada es bastante teórico en ese aspecto, pero es el puntapié inicial de todo lo que se les viene. O sea, lo que yo quiero es que después ustedes estén ahí haciendo quizás sus propios shows, clips, lo que quieran, pero tengan base en funcionamiento y que no les digan es que yo hice esto porque yo creo que mover el brazo es bueno, ¿no? Tiene una base neurofisiológica, tiene una base científica y todo eso lo notan los usuarios, ¿ya? Entonces nuestra responsabilidad que estamos estudiando esto y que somos profesionales de la salud es poder entender lo que le va a ocurrir al paciente y tener herramientas para hacerlo, ¿ya? El mejor kine no va a ser el que sabe todo, ¿no? Sino que el que puede manejar la situación bien y lo que más necesita el paciente y tenga herramientas para eso, ¿sí? No es el que se sacó por los 7 no es el que hizo toda la que tiene un centro clínico de 5 pisos, no necesariamente va a ser el mejor, ¿ya? Acá lo que nosotros buscamos es que ustedes por favor tengan esa visión de que cada cosa que usted está aprendiendo es por algo, ¿ya? Sé que se les van a olvidar un par de cosas, es natural, uno estudia, tiene muchos ramos, pero la parte de neurorehabilitación necesita de esto, ¿ya? Yo sé que varios acá por eso les felicité al principio que los casos clínicos estaban bastante buenos. Una generación que me promete harto, que todas las generaciones me dicen, no, profe, me voy a ir a negro, me voy a ir a negro, me gusta negro, y después cuando van a la práctica, me gusta hospital, ¿ya? Y ahí está la tradición, hermano, ¿no? Y cuando los veo. Y después negro llevan como 3 o 4, y después cuando los llamo, nos llegan así, son, ¿ya? Ojalá no sé. Para que entiendan más que nada cuál es también la relación de que yo haga el ramo de negro y también biomecánica, o sea, es entender que esto se relaciona así o sí, ¿ya? Entonces, para motivarlo hasta el final del semestre, las clases que nos vienen es más que nada de este tipo, vamos a conocer ciertas patologías, no a profundidad, sino que a nivel superficial con un enfoque kinésico, y ya después neurokinesiología infantil y adulto, ahí ya sufren un poquito más porque tenemos que saber qué hacer, cómo hacerlo y cuál es nuestro rol ahí, ¿sí? Entonces, la próxima semana volvemos ya a las clases normales, ya pasamos por la etapa de... Y el caso clínico, solo para empezar a meterle no miedo, sino que expectativas, va a ser en un solo día. O sea, va a ser casi como una prueba teórica, pero con un caso, no va a haber preguntas abiertas, no va a haber ningún otro tipo de... solamente un caso, que puede ser un síndrome piramidal, un síndrome extrapiramidal, un accidente vascular que lo vamos a ver la próxima semana, y así, ¿ya? Entonces, para que entiendan que lo que están estudiando de semiología lo vamos a aplicar en las patologías. Bien, colegas, nos estamos viendo, algunos nos vemos un ratito.